Buenas. Muy bien, muchas gracias. Valentín, Lucía, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, buen descanso, hasta el lunes. Chau, chau. Gracias. Y muy buenas tardes para todos en casa. Vamos a comenzar el programa quitándonos las dudas que puedan estar todavía sobrevolando sobre el tema de las elecciones departamentales. Se vienen el 27, mantienen su obligatoriedad. De eso nos va a estar hablando justamente nuestro invitado, el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero no se olviden que son unas elecciones bien atípicas, que tienen un protocolo, es decir, que han estado articuladas por el Ministerio de Salud Pública. Y vamos a escuchar qué decía el propio ministro. Mira. Con los actos, con los mitines, con el fervor partidario que todos los uruguayos tenemos por naturaleza, que somos hinchas de A, B o C, pasa algo similar. Tenemos que cuidarnos entre todos. Vamos con mascarilla facial, sáquense la selfie con mascarilla facial. Traten de mantener las distancias. Si se van a sacar las fotos, traten de mantener las distancias, o que sea por un tiempo muy breve. Traten de que sean actos al aire libre. Es decir, traten de colaborar para que ustedes no sean los perjudicados. El ministro de Salud Pública dijo que se deberán extremar los cuidados de cara al día de la elección. Cuando vienen las elecciones, va a haber una movida de 2 millones de personas. Y van a haber más de 60.000 personas en los circuitos. 27.000 en las mesas. Van a haber 7.000 más de facilitadores. Van a haber 7.000 custodios de urna. Van a haber 30.000 delegados trabajando en ambientes cerrados, que estén abiertos los ambientes, que usen mascarilla. ¿A qué molesta la mascarilla? Seguro que molesta la mascarilla. ¿Quién quiere usar mascarilla? ¿A quién le den a elegir? Nadie quiere usar mascarilla, pero tenemos que usar la mascarilla. Bien, y le damos las buenas tardes entonces a nuestro invitado. Y la primera pregunta, porque justo antes de arrancar ya estaban entre panelistas e invitados conversando, discutiendo sobre la famosa polémica de fondo, ¿no? La obligatoriedad del voto. Más allá de esa discusión de fondo, en el contexto de pandemia, ¿debió flexibilizarse un poco más? Porque hoy le caben las excepciones que establece la Corte, como en cualquier otra votación, al que no va a votar. Efectivamente, porque eso está en la ley electoral. Estábamos hablando que en realidad la obligatoriedad del voto surge de la Constitución. Desde 1971 la ley establece sanciones para el que no vote. Que a veces eso es la discusión que se genera, ¿verdad? También es la ley, no es la Corte la que define las sanciones, ni pone el monto. No, eso está en la ley. Las multas por no votar son de 1 unidad reajustable si es o 2 unidades reajustables si es un funcionario público o un profesional universitario. Bien. Pero eso surge en la ley. La Corte es aplicadora en ese sentido de la ley. Y sobre la cuestión de fondo, digamos, creo que el sistema político y la Corte Electoral, que es aplicadora de la ley, como digo, lo que ha buscado es no cambiar las reglas de juego a mitad del proceso electoral, que empezó en junio del año pasado con las elecciones internas, ¿verdad? Debió haber terminado en mayo. Por excepción, por única vez, el Parlamento, a través de una ley, habilitó a la Corte Electoral a prorrogar las elecciones, en virtud de que la propia Corte comunicó que en virtud de la emergencia sanitaria no estaban dadas, no podía garantizar que todas las garantías que surgen de la ley electoral pudieran implementarse, y eso llevó entonces al Parlamento a dictar esta ley, que estableció, por ejemplo, que el padrón de habilitados para votar era el mismo, era el que se tuvo que haber aplicado el 10 de mayo, cuando estaba prevista la elección. Creo que eso está en el fondo de toda esta cuestión, no cambiar las reglas de juego. ¿Ni siquiera lo ameritaba flexibilizarlas la pandemia? Bueno, lo que se ha hecho desde la Corte Electoral, en consulta permanente con el Ministerio de Salud Pública y el SINAE, es adoptar una serie de protocolos sanitarios para la organización de la elección y para la jornada electoral, incluso para los escrutinios departamentales, los escrutinios definitivos que se hacen luego de la elección. Son protocolos que justamente lo que buscan es minimizar los riesgos de contagio en virtud de la emergencia sanitaria, ¿no? Bien. Y eventualmente, quienes estuvieran en una cola para votar sin mascarilla, ¿qué hacemos? Porque si se le dice que se vaya, se le está diciendo, en otras palabras, no vote. Ahora, por lo menos, ¿no? Tal vez el señor va, consigue la mascarilla, vuelve y vota. Pero el protocolo de la Corte establece
diferentes recomendaciones o exigencias dependiendo de la persona. Los miembros de mesa, los delegados, el custodia, los funcionarios electorales tienen obligación de usar tapabocas. Sí. El elector se le exhorta a usar tapabocas, porque en definitiva por una reglamentación, como es una decisión de la Corte, no se puede limitar un derecho que está reconocido por la propia Constitución. O sea que nadie lo va a sacar de la cola. Pero estamos apelando a la responsabilidad de cada uno para que el 27 de septiembre nos cuidemos y cuidemos a los demás. Bien. Después hay muchas preguntas, por supuesto, que tienen que ver con los circuitos y demás. No son los mismos, seguramente, que la votación anterior. No hay que confiarse en eso, hay que chequear, hay que buscarse. Pero antes, el tema de los que vienen a votar de afuera, ¿no? Porque ahí tengo entendido que se les va a exigir un certificado de hisopado negativo. A lo que la Corte compete, vota el que está en el país el día de la elección. O sea que la entrada o la no entrada le corresponde a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Al Poder Ejecutivo, que son los que administran las fronteras. Bien, esas responsabilidades están bien delineadas entonces. Eso es una determinación del Poder Ejecutivo. Bien, vamos en concreto. ¿Hay más circuitos? ¿Son menos? ¿Estarán más espaciados? ¿Qué se resolvió? ¿Hubo presupuesto específico para estas elecciones en pos del protocolo y las demandas? Sí, las oficinas y las juntas electorales en todo el país hicieron un nuevo relevamiento de locales, procurando contar con aquellos locales que por sus características permitieran una más fácil circulación y ventilación, que son los que se recomienda por parte de las autoridades sanitarias. Eso llevó a que se cambiaran algunos de los locales que estaban originariamente previstos. Pero los locales electorales son los que son. No construimos locales de votación, son los escuelas, liceos, clubes, etcétera. En ese sentido, entonces, hemos procurado contar con aquellos que cumplen mejor estas recomendaciones sanitarias, pero bueno, es bueno consultar efectivamente, ya está a disposición en la página web de la Corte los planes circuitales de todo el país. O sea, hay un buscador, así que el elector puede... O sea, que nadie vaya confiado de que va al mismo lugar que fue la votación anterior. No necesariamente, puede haber cambios, sí. Bien, eso para tenerlo siempre presente y no dejarlo hasta el último momento, ¿no? ¿Hay un plan B si lloviera cántaros? Si alguna circunstancia de fuerza mayor hiciera cambiar el escenario, desde un brote inesperado un día anterior a una tormenta que la gente no puede estar circulando. Es un riesgo que tenemos en toda elección, ¿verdad? Pero bueno, en realidad estamos tomando una serie de medidas para que, como siempre ha acontecido, el acto electoral transcurra con todas las garantías y en esta ocasión además con los cuidados sanitarios que recomienda la emergencia, ¿verdad? En ese sentido hay protocolos, como digo, para el trabajo fuera de oficina, para el trabajo en oficina, para la jornada electoral, para el escrutinio, que están también todos estos protocolos a disposición del público en la página web de la Corte Electoral y apelamos a la responsabilidad, como digo, de los electores para que contribuyan a la bondad de la naturaleza, entonces también. Porque una cosa es apelotonarse cuando llueve, un día común, y otra cosa es apelotonarse en pandemia, ¿no? Entonces, ahí también hasta el clima lo tenemos que tener de nuestro lado. Panelistas, Marguerite. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? No, yo quizás tenga una explicación, pero ¿por qué mayo no y septiembre sí? Creo que en mayo estábamos en mejores condiciones, había menos focos. ¿Por qué antes no estaban dadas las condiciones y hoy sí estaban dadas las condiciones? Bueno, hay que ubicarse en el momento y en el lugar, ¿no? El viernes 13 de marzo, de noche, el Poder Ejecutivo decreta la emergencia sanitaria. El lunes 16 de marzo, la Corte Electoral se reunió. En ese escenario, en ese momento era todo incertidumbre. Sinceramente no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia en Uruguay. No conocíamos el desarrollo de la enfermedad y el país mismo estaba empezando a prepararse para enfrentar algo que no conocía. Fue en ese escenario que la Corte Electoral, que ya venía trabajando en la organización de las elecciones para el 10 de mayo, analizamos todo lo que marca la ley electoral, las garantías, todos los procedimientos electorales y notamos que bueno, había algunos que eran absolutamente incompatibles con las recomendaciones que se estaban formulando en función de la emergencia sanitaria. Y eso nos llevó a plantear primero a los partidos políticos, me acuerdo que citamos a los partidos políticos, a todos los partidos políticos reconocidos, a una reunión en la Corte Electoral donde les manifestamos que no podíamos garantizar, la Corte Electoral no podía garantizar las garantías y los procedimientos electorales tal como surgen de la ley. Y luego ese planteo se trasladó al Parlamento,
también nos reunimos con el Parlamento y bueno, en definitiva las cámaras las que sancionaron una ley que por excepción y por única vez permitieron a la Corte a prorrogar la elección hasta una fecha determinar hasta el domingo 4 de octubre. Ahí el tema vuelve a la Corte, estoy hablando de abril, y nos pareció, bueno, que era oportuno pasar el invierno. Y en segundo lugar, no la fijamos el 4 de octubre porque en esa fecha estaba prevista las elecciones municipales en Brasil. Está claro, los riesgos siguen siendo todos los mismos. Está muy bien, pero uno toma decisiones en función de la circunstancia en el momento. Estamos hablando del mes de marzo y abril. Correcto. Y la verdad creo que la decisión no fue mala porque estos meses nos permitieron manejar, a las autoridades les permitió manejar la pandemia y a la Corte Electoral le permitió organizar la elección cumpliendo con protocolos sanitarios y estamos llegando en tiempo y forma a la instancia del 27 de septiembre. Ale. Sí, sobre la pregunta que creo que es pertinente, la lectura que hace. Bueno, lo primero es que ahora tenemos más o menos el panorama, estamos en el lunes, pero hay otro asunto que creo que omite la observación de la pregunta, que repito que creo que es pertinente, es que las elecciones no solo son el día de las elecciones, sino todo lo que se hace antes de las elecciones. Y en ese contexto, imagínense, campaña electoral de ciudadanos, candidatos recorriendo los barrios o los países o las localidades en plena incertidumbre de la pandemia hubiera sido necesariamente un error, pienso, desde mi perspectiva. El Uruguay en este sentido, elecciones departamentales separadas de las nacionales, tiene una historia relativamente reciente, ¿verdad, ministro? Y es de la reforma del año 96. O sea, tuvimos la del 2000, tuvimos la del 2005. En el 2010 se suman las de alcaldía, por primera vez en la historia. Las municipales. ¿Verdad? Y además es una elección las elecciones municipales propiamente dicho, que elección a elección va aumentando porque cada vez hay más municipios. Eso implica que también este tipo de elecciones tenga una peculiaridad. Y es que en no todos los lugares se vota municipio. Nosotros montevideanos creemos que sí. Maldonado y Canelones creo que son los únicos. Montevideo, Maldonado y Canelones son los 3 departamentos totalmente municipalizados. Bueno, ¿qué pasa desde esa perspectiva con los ciudadanos que de pronto votan a un... en el departamento votan al intendente, pero también votan municipio. Pero ojo que si vivís en esta localidad no es en la otra. Si vivís en este barrio, ¿cómo...? Que no se te vaya a anular el voto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos en ese sentido? Sí, la reglamentación de la Corte Electoral prevé ese tipo de situaciones. Naturalmente se apela a la información de los electores, ¿verdad? Por eso en las hojas municipales, que son las hojas de votación más chicas con respecto a las departamentales, figuran todas las series de las inscripciones cívicas que corresponden al municipio y que tienen que coincidir con la inscripción cívica del votante, porque uno elige los concejales del municipio que corresponde a su inscripción cívica, independientemente de dónde viva. Claro. Como tú decías, hay solamente 3 departamentos que están totalmente municipalizados, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. Para esta elección hay 125 municipios. Desde 2010 a la fecha ha ido creciendo la cantidad de municipios en todo el país. Y es cierto, sí, en muchos circuitos no va a haber elección municipal, va a haber exclusivamente elección departamental. Y eso, bueno, es algo que apelamos a la información de los electores para que sufraguen de acuerdo a los que les corresponde. Lo que está previsto es que si en Montevideo, por ejemplo, un elector introduce en el sobre de votación una hoja a un municipio que no es el que le corresponde, pero siempre y cuando sea del mismo lema de la hoja departamental que puso en el sobre y del departamento de Montevideo, en ese caso se anula exclusivamente la hoja municipal, pero se valida la intendencia. departamental. Ah, mira, bien. ¿Por acá? Bueno, volviendo a esta situación particular de la pandemia y la emergencia sanitaria, la elección es obligatoria, pero hay mucha gente que va a optar por no ir a votar. Veremos luego cuánta será, pero sí presumimos que va a ser un porcentaje más elevado que en otras ocasiones. ¿Me permitís un paréntesis, Sí. Vero? Mirá, según lo que estás diciendo, ¿por qué no la suspendieron?, pregunta una televidente. Yo soy de riesgo, no me hace gracia ir a votar, viajar en colectivo, lleno ese día, más la gente que habrá en cada circuito. Me parece un despropósito y no importarles la vida de la gente. Sí, yo conversando con gente en circunstancias muy parecidas me decían, yo no voy a ir a votar.
eligieron no ir porque entienden que son población de riesgo, que los circuitos a donde van representan un riesgo. Después le preguntaremos la ley que prevé. ¿Quién Exacto. queda exceptuado, ¿no? Por eso quería recordar cuáles son los mecanismos para justificar el no voto, porque los mecanismos siguen siendo los mismos, y si ante esta situación, que podría ser mayor que la de otros años, la Corte ha establecido, bueno, más personal, más agilidad para poder justificar ese no voto y que no se transforme después en otro lugar de hacinamiento de personas y de complicación sanitaria, ¿no? ¿Puede contestármelo después de la pausa? Ministro, ya venimos.